voy a volver a grabar para que hagamos otro capítulo de esto. ¿Ok? Bien, Bueno, muy bien. bien. Tenemos entonces, no me ven, no se pierden de mucho tampoco, pero bueno, escuchamos, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, también, por ejemplo, en el versículo 2 vemos esto que dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. O sea, para quizás entender, percibir y discernir que podemos canalizarlo por estas palabras justamente el conocimiento de las razones prudentes. O sea, entendiendo los discursos profundos, las letras, o sea, lo que está detrás de un texto, lo que está detrás de un dicho, tratar de saber hacia qué apunta y qué es lo que me da justamente una porción de la palabra. ¿Mm? Prudencia, aquí habla de prudencia también una de las palabras, porque dice para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. La palabra prudencia habla de perspicacia, ¿m? O sabiduría práctica. ¿Sí? Aquí habla el ejemplo de Abigail cuando tuvo que aplicar esta prudencia justamente para parar el ataque, en cuanto a una situación muy difícil de su marido y salió ella justamente a sacar la cara por eso. Fue eh, una respuesta perspicaz, una sabiduría práctica y lo que justamente es algo propio de una persona sabia, o sea, de una persona que está buscando la sabiduría, es que es práctico, ¿sí? Y que soluciona problemas, ¿sí? Que esto va también junto con sagacidad, ¿sí? Que está solucionando problemas prácticos es decir, a problemas quizás que muchos se agarran la cabeza y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y que mira, que esto, que el otro. El sabio lo que hace es buscar una solución práctica, no hacerse demasiado, no llevarse demasiado por los sentimientos, por lo que me parece o por la tristeza o por la preocupación, ¿sí? Sino busco rápidamente una solución práctica a un problema, que es lo que trató de hacer Abigail, por supuesto, ¿no? Entonces, esa perspicacia, el darse cuenta de cómo son las cosas, y que muchas veces lo tienen muy afilados a algunas personas, ¿sí? No quiero ser, no quiero quizás estigmatizar a nadie, pero eh, la mujer, por ejemplo, es muy perspicaz, ¿sí? Las damas son muy perspicaces, se dan cuenta de algunas cosas que los varones no nos damos cuenta. ¿Viste que viste que a los varones vos les tenés que ser directos? Es decir, no le tires indirectas porque no te las va a agarrar, no las va a entender, ¿sí? Somos así nosotros. Y por ahí la esposa, uy, se agarra la cabeza, pero no entendió, ¿eh? Que cuando le dije algo, en realidad quise decir otra cosa. Por lo general, los varones no somos muy perspicaces. Es una cualidad para aplaudir de muchas damas. Por eso, eh, en lo particular, yo trato de acudir también a esa perspicacia de mi esposa. Cuando quiero tomar una decisión o quiero ver un problema o una situación, inmediatamente agarro y, bueno, quiero saber cómo ve quizás mi esposa también ¿eh? La situación y qué haría. O sea, creo que esta perspicacia también es muy, muy útil en ciertos momentos difíciles. Así que, bueno, después está la sagacidad. Dice, para dar sagacidad a los simples. Cuando habla de los simples, habla de aquellas personas que no son demasiado duchas, ¿sí? O sea, demasiadas rápidas, pero quieren aprender, ¿sí? Es la primera etapa de los necios, después lo vamos a ver. Es la primera etapa de la necedad.
pero quizás no por decisión propia, sino quizás por no saber, por ignorancia de muchas cosas, pero tienen un cierto lugar para el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos, cuando eso se refiere a los simples, y los proverbios están para dar sagacidad a los simples. Sagacidad, esta clase de sagacidad capacita a las personas para prever situaciones y también solucionar problemas. Esto se puede usar para el bien o para el mal, ¿ok? Una persona sagaz es una persona astuta, ¿ok? Pero es una de las cualidades también que habló de la serpiente, que era un animal sagaz, astuto. ¿Ok? O sea, se puede usar también la astucia para el mal. ¿M? Pero bueno, esta parte de los proverbios justamente se indica que debe estar siempre para fines morales. ¿M? Bueno, em, ujú. Oirá, bueno, cuando habla la sabiduría en general, esta partecita que es muy, muy importante. En general, escucha bien, y eso está bueno, por eso lo subrayé. La sabiduría en general se refiere a la capacidad de entender las enseñanzas del libro de Proverbios y ponerlas en práctica a toda la vida, a las relaciones humanas, hogar, trabajo, justicia, actitudes, reacciones, decisiones y pensamientos. O sea, si vos ves una persona que sabe muchos versículos, pero que no los pone en práctica en su vida, entonces no es una persona sabia, es una persona con conocimientos, ¿sí? Que los puede tener también el diablo acerca de la palabra, que seguramente la conoce mejor que nosotros. Pero el diablo no es sabio, el diablo es astuto, ¿sí? Pero no es sabio, porque no pone en práctica la palabra del Señor. Entonces, cuando quieras ver una persona sabia, esto es muy importante para nuestra vida, porque en situaciones yo voy a buscar gente sabia, gente con sabiduría, no solamente con conocimientos, sino esa gente que sus frutos hablan de él, que su vida habla de él, que su familia habla de él o de ella, que sus hijos hablan de él o de ella, que su trabajo, que su tranquilidad, que su ministerio, sus frutos justamente hablen de esa persona en particular. Entonces, ahí yo voy a agarrar y voy a tomar una buena decisión de elegir a una persona sabia para poder quizás querer algún consejo en alguna oportunidad. No pidas consejo solamente a aquel que conoce la palabra de Dios, sino aquel que la pone en práctica, aquel que es sabio, no que es entendido, o sea, que tiene conocimiento, sino aquel que pone en práctica en toda área de su vida la palabra del Señor, en hogar, trabajo, en las actitudes personales, cómo es la persona, en las decisiones. Bueno, ahí podemos un poquito abarcar toda esta cuestión, ¿sí? Bien, entonces podemos ver entonces que dice que para esto es los proverbios, ¿sí? Dice así, escucha bien, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, ¿sí? Y dice así, escucha bien, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. ¿Mm? Entonces, una de las cosas que podemos ver es eh, nos da ese concepto de sabiduría y nos planta esta bandera, este estandarte de la sabiduría que es el temor de Jehová. ¿Mm? Bien, regresamos entonces. Quería más o menos por ahí dar un poquito esa, ese pantallazo de esta introducción
que me parecía muy importante, como para no perder el hilo, ¿ok? Bien, em, así que bien, tenemos, a ver, ¿dónde estamos? Consejo de los sabios, si en el capítulo 10 ya estamos, ¿ok? ¿Mm? ¿Qué página, pastor? Volvemos a la página 200. ¿Mm? Bien, volvemos ahí y volvemos a esta sección que es desde el versículo 8 del capítulo 1 hasta el versículo 18 del capítulo 9. ¿Ok? ¿Me sigue? Sí. O sea, todo el capítulo 9 inclusive. Desde el versículo 8 del capítulo 1 empieza esta sección que son recomendaciones, ¿sí? De un sabio y que habla justamente acerca de eh, em, em, que son em, muchos discursos con la palabra hijo mío. Ahí hablamos acerca de esto porque em, que está referida a los jóvenes, ¿no? Cuando habla de hijo, es una persona mayor que está refiriéndose justamente a una persona joven. Aunque no habla no habla del consejo de un padre específicamente a un hijo, pero sí de un sabio que asume ese papel de un padre, hasta un padre espiritual, para exhortar a sus discípulos. ¿M? Así que bueno, por ahí esto usa mucho la repetición, por ejemplo, en esa sección se usa mucho la repetición de las palabras, de las frases, oye, hijo mío, sabiendo, poniendo en el lugar de discípulo a la persona. ¿Ok? Que esto es interesante porque a través de este hijo mío le está poniendo justamente en una postura, ¿sí? En un rol que es justamente el aprendizaje. ¿M? Así que, bueno, hay varias amonestaciones, hay varias exhortaciones y advertencias a la juventud, específicamente desde el versículo 8 hasta el versículo 33, habla acerca de algunas amonestaciones de la sabiduría, pero siempre enfocadas a la juventud, ¿sí? Y le advierte de las malas compañías, de quizás em, de muchas vivencias que tienen que evitar justamente la juventud. Em, em, y podemos decir que en en esta parte, ¿sí? Está dividida en dos partes. ¿Me sigue? La primera parte exhorta, el sabio exhorta a sus discípulos a resistir los halagos de hombres avaros y violentos que buscan destruir a los hombres inocentes y robar sus bienes. ¿Sí? Entonces está dividido justamente en dos temas. Primero, una amonestación en contra de las malas compañías, que es del 8 al 19, y otro, la advertencia y el llamamiento a la sabiduría del 20 al 33. Este primer capítulo, justamente, no completo, pero el primer capítulo de los Proverbios tiene esa división. Ahora podemos ver que el llamado a la sabiduría es en este caso es para los jóvenes, está dedicado a los jóvenes, pero en los Proverbios el llamado a la sabiduría es general. Se está siempre llamando a todos. Después vamos a ver que para adquirir sabiduría, qué es lo que tenemos que hacer. Pero es un llamado a todos. Y gran parte justamente de estos proverbios, como finalidad, es justamente llamar a que la persona busque la sabiduría de Dios y que encuentre en esa sabiduría un mejor vivir, un mejor pasar. ¿Mm? Bien, bueno, ¿qué podemos decir? Em,
podemos ver que en el capítulo 2 podemos ver cómo obtener la sabiduría. La sabiduría procede de Dios, pero se dispone a ella. Voy a sacar que se me parece que me está acordando, ¿sí? Pero hay que estar abiertos a las enseñanzas del sabio. O sea, el Señor, listo, proviene de Dios, pero para recibirla tenés que ser una persona enseñable y buscarla, es decir, preocuparte por aprender, que esto es algo también muy valioso que nos da Proverbios. Si yo quiero ser una persona sabia, tengo que ser una persona abierta a qué, a seguir aprendiendo. De eso justamente nos habla este capítulo 2, y las bendiciones justamente a partir del versículo 5, ¿sí? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Una de las tantas bendiciones que implica el obtener la sabiduría divina, ¿m? En la protección divina, el entendimiento del buen camino, la liberación, bueno, y la felicidad de heredar justamente la tierra, es decir, de vivir una vida plena, una vida abundante aquí. ¿M? Bien, podemos ver que sigue entonces en el capítulo 3. Estamos como parafraseando los proverbios, ¿sí? No los podemos, no tenemos tiempo para verlos con detenimiento, pero más que nada quería parafrasear algunas cosas y más que nada poder ver la estructura de los proverbios, ¿sí? Ver algunas cuestiones sí en particular, pero me interesa que se vea la estructura de los proverbios en cuanto a las colecciones, así como los salmos, también los proverbios que estaban de esa manera agrupados. Em, ¿Quieren que le metamos o cortamos y seguimos hasta las 10? Por ahí, ¿cortamos o seguimos derecho? ¿Cómo andan? Pues ya estamos hace una hora. Yo soy de que sigan. Siga nomás, pastor, siga, total, no pasa Díganle, nada. bueno, dale. Total, bueno, por ahí si terminamos Como 5 minutos desee, antes, pastor. ¿sí? Vale, ¿Sí? sigamos. Sigamos nomás. Cualquier cosita, bueno, si se tiene que levantar por algo en particular, no hay problema. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, em, tenemos ahí, por ejemplo, las recompensas, ¿sí? De los que hallan la sabiduría. eh, eh, en el capítulo 3 sigue hablando de esas recompensas hasta el versículo 10. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Las alegrías del sabio. Bueno, un poquito nos habla algo conocido, por ejemplo, del capítulo 3. Lo podemos ver en el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por ahí es uno de los proverbios muy conocidos y que nos habla de justamente em, la misma idea, ¿no? La misma enseñanza, que es que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que podemos mm, quizás saber algunas cosas, pero seguramente estamos ignorando otras, así que, bueno, que seamos sabios desde el momento que ponemos nuestro énfasis en seguir aprendiendo. ¿M? Bien, seguimos entonces en el capítulo 5. En el capítulo 5 habla acerca de la amonestación, dice, contra la impureza. Está hablando de el adulterio, ¿sí? Este es un capítulo que habla del adulterio, o sea, y ahí es donde quizás no coincide algunos, ¿no? Algunos que
dicen, bueno, pero ¿cómo pudo haber escrito esto Salomón? Justo Salomón. ¿Eh? Pero bueno, lo cierto es que nos dejan gran enseñanza acerca del adulterio, ¿sí? Del entendimiento y de cómo nos tenemos que guardar justamente, ¿no? Del adulterio. Habla muchas veces de la mujer adúltera, pero no es que estaba hablando de que siempre la mujer es la que quizás hace adulterar al hombre, pero bueno, podemos verlo desde una cuestión cultural en ese tiempo, ¿ok? Desde una cuestión cultural, cómo se veía muchas veces a la mujer, o qué papel desempeñaba, y qué papel el hombre, qué papel la mujer. Entonces, por ahí, si lo leemos, podemos ver pobrecito el hombre, ¿no? Pobrecito el hombre que al final la mujer es que aquel que le hace pisar el palito. Y no, en realidad, la realidad es que no, pero si lo vemos en el contexto cultural de ese tiempo, por ahí lo podemos entender un poquito más, ¿sí? Eh, bien, em, hace un contraste, ¿sí? Entre lo difícil y digamos, las consecuencias equivocadas y el error y el sufrimiento que acarrea el adulterio con una persona. En este caso habla de una mujer adúltera, el sufrimiento que acarrea eso, y lo contrasta con el amor conyugal, la fidelidad conyugal con la esposa, que al final es lo que trae felicidad y seguridad. Así que, bueno, por ahí podemos verlo que a partir, por ejemplo, del versículo 15 habla acerca de eso. Primero, podemos ver que en estos primeros capítulos, hasta el versículo 14 nos habla de esta situación de adulterio con una mujer, y de la tristeza y el- lo que conlleva justamente una situación de esa. Dice así. Lo leemos un ratito, un poquito, porque esto es muy interesante, es un proverbio muy conocido y que, bueno, por ahí nos deja siempre una muy buena enseñanza. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y es su paladar y es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás ni considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Una de las cosas que justamente habla esto es que una persona que comete adulterio, primero que habla que pierde el honor, ¿sí? Y que en realidad está desgastando algo que no fue dado para una mujer, fue dada para su esposa, fue creado para su esposa, y lo está invirtiendo y lo está gastando en otra mujer. En esta frase, cuando dice, escucha bien, eh, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, ¿sí? Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo de mi corazón, menospreció la reprensión. ¿Mm? Así que, bueno, por ahí una de las grandes y lindas enseñanzas, porque el Proverbios habla de la familia,
y toca justamente este tema de, del adulterio, toca este tema, inclusive sigue hablando en amonestaciones contra el adulterio. En el capítulo 7 habla de las artimañas de la ramera, ¿sí? O sea, sigue hablando en este pasaje, habla bastante justamente de este tema, ¿sí? Del adulterio y lo contrasta justamente con lo que uno debe vivir con su esposa. Lo contrasta entre las vivencias con una persona extraña o las verdaderas vivencias que uno debe tener con su cónyuge. Por ejemplo, el versículo 15 dice así, porque llama justamente a la persona a ser monógamo, es decir, una persona a poner todo su énfasis, todo su ser y darlo a alguien y buscar todo lo que necesito de ese alguien. Justamente esto nos habla este pasaje o esta sección de que habíamos visto que es la primera sección de Salomón. Por ejemplo, dice el versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Mm? Y dice, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Sí? Nos da una enseñanza y un enfoque especial en este tema, ¿no? Que es muy interesante y muy productivo para poder tomarlo para nuestras vidas, ¿no? No sé si todos son casados aquí, pero estos proverbios nos enseñan a que Dios nos ha dado fuerza, nos ha dado vitalidad, nos ha dado nuestro cuerpo para una persona y me debo gastar y debo brindar todo lo que tengo a una persona. Y de esa única persona yo tengo que buscar todo lo que estoy buscando. Yo tengo que encontrar, perdón, todo lo que estoy buscando. Todo lo que yo necesito está en la otra persona. A veces no miro bien. A veces quizás mirar para el costado, mirar afuera es el problema que me hace quizás no mirar lo que verdaderamente Dios tiene o ha provisto para mí. Así que, bueno, por ahí quería hacer énfasis en este pasaje muy interesante. Bien, después pasamos al capítulo 8. Estamos dentro de esta primera sección, ¿eh? Del adulterio habla en el 5, parte del 6 y el 7. ¿Mm? Y que no solamente habla de adulterio, cuando habla de adulterio, por supuesto que hay una parte muy importante que se le dedica a la esposa y a la vivencia del esposo con la esposa. ¿Mm? Bien, el capítulo 7 habla bastante de eso. En el capítulo 8 sucede lo que hablamos hace un poquito de la personificación de la sabiduría. No sé si se acuerda, es decir, de que esta sabiduría de repente lo tomo como una persona, ¿sí? Em, que habla en forma recta, verdadera, justa y razonable. ¿Eh? Se describe y lo que puede dar a los hombres, se dirige en particular a los ingenuos. Así que bueno, por ahí, em, en este pasaje, ¿m? En esta parte nos habla justamente acerca de esa personificación, en la cual por ahí algunos, como te decía, bueno, hablan acerca de una referencia a Cristo. Cristo que es el verbo. El verbo, ¿sí? ¿Te acuerdas en Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero también habla de que Cristo es la sabiduría de Dios, ¿sí? Es refutable, no lo tomamos como una enseñanza, porque inclusive
habla de la que la sabiduría le fue brindada, o sea, por esa sabiduría Dios creó, pero no fue la creadora la sabiduría. ¿Sí? Una de las cosas que quizás refuta esta idea de comparar o de hacer un nexo entre la personificación de la sabiduría y Cristo de manera particular. Em, bien. em, pero bueno, eso ya es más que nada como para que podamos entender en este capítulo que habla, que personifica, cuando habla de la sabiduría, personifica a la sabiduría. Y el capítulo 9, yo como para terminar esta sección, está compuesta por tres estrofas de 6 versos cada una, ¿sí? Y habla justamente em, presenta un contraste entre la sabiduría y la necedad. La sabiduría, en este caso, de la mujer insensata. Habla, después vamos a ver de la mujer sensata, la mujer virtuosa, ¿sí? Pero que en este caso, bueno, habla acerca de de ese contraste, ¿sí? Entre justamente la sabiduría y la necedad. Ambas, ¿no? Invitan a los simples, que son los más necesitados. La sabiduría les ofrece la vida y la necedad la muerte. Así que bueno, por ahí esto es hasta el versículo 6. Después a partir del versículo 7 ya nos deja algunos. Fíjate si vos tenés la Biblia en mano, hay un espacio entre el versículo 6 y el versículo 7, lo que nos da justamente a entender algunos, que esto fue a propósito, alguna recopilación que está hablando de una temática y después justamente habla o acerca de otra postura o de otra temática, cambia. Por ahí vemos ese espacio que nos da pie a poder saber que a partir del versículo 7 en este caso, por ejemplo, ya separa. Ya no está el contraste entre el sabio y el necio, sino que habla acerca de algunos consejos de carácter sapiencial, ¿sí? Y por ejemplo, comienza: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. Ya son consejos un poco más generales, ¿ok? Bien, así que bueno, por ahí em, vemos que aquí termina esta sección, la primera sección, ¿sí? Atribuidos a Salomón. Algunos no lo creen demasiado, pero bueno, nosotros lo tomamos como que sí, ¿ok? Yo les trato de decir el por qué a algunos les cuesta creer eso. Vamos a esta segunda colección, que es la colección de los proverbios de Salomón, la gran colección salomónica, ¿sí? Que son 375 refranes. Vemos em, em, que en Primera de Reyes nos habla de que Salomón escribió 3000 proverbios y, sin mal no recuerdo, 5000 y pico salmos, ¿sí? Así que, bueno, esto es una recopilación de esos proverbios, 375 de todos ellos, y en los cuales después vamos a ver algunas repeticiones en otras secciones. Pero esto es una colección, ¿sí? Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 22, como habíamos dicho en un principio, la mitad del capítulo 22, o sea, hasta el versículo 16. Hasta ahí tenemos entonces esta colección salomónica, ¿sí? De estos proverbios, y que nos comienza con una instrucción práctica que abarca todos los aspectos de la vida, ¿sí? Y que, bueno, que podemos ver también em, em, que esos proverbios tienen mucha similitud con algunos dichos o proverbios o enseñanzas seculares. Por ahí algunos se podría confundir, pero estos proporcionan una guía
apropiada por Dios, justamente para el diario vivir. Así que bueno, por ahí la diferencia justamente es que estamos hablando de proverbios, de consejos, de enseñanzas ya provistas por el Señor, que esto es palabra de Dios, no solamente un buen consejo, creo que no sé si lo había comentado la clase pasada acerca de que en algún momento a mí me gustaban las frases lindas, ¿sí? Y que las coleccionaba, pero después comencé a leer la palabra del Señor y a poder encontrarle esa enseñanza y esa excelencia justamente de todo su contenido. ¿M? Bien, hay algunas referencias, por ejemplo, al justo y al impío. Vemos que son personajes que se repiten muchas veces, así como el sabio y el necio. También se hacen contrastes entre el injusto y el impío en los proverbios. Habla de dos personas que justamente buscan la justicia, buscan las cosas de hacer las cosas bien, y el impío que no le importa, que no tiene temor de Dios y que hace de acuerdo a sus ganas, a sus emociones y a lo que su cuerpo o su ser le demanda. ¿Mm? Bien, podemos ver entonces algunos, em, algunos versículos aquí, ¿sí? Por ejemplo, en la primera parte es el justo y el impío. Nos habla del temor de Jehová que prolonga grandes días, después en el capítulo 10, en el 11, por ejemplo, habla de los malos y los rectos, en el del 12 y el 13 habla de la instrucción, ¿sí? Son instrucciones justamente diarias, o sea, eh, em, eh, por ejemplo, habla de ¿por qué obtendrá la riqueza necesaria para contratar a otros jornaleros que trabajan para él? El negligente, en cambio, tendrá que ponerse al servicio de otros. ¿Sí? Justamente habla de la diligencia, ¿sí? Instrucción justamente para que los justos brillen. Bueno, después, a partir del capítulo 14 y 15, una serie de dichos de sabios, ¿sí? Dichos sabios, perdón, ¿sí? Que nos habla justamente de muchos, si lo podemos ver aquí, yo tengo mi Biblia rápidamente en la mano, a partir del 14 y 15 podemos ver esos dichos, o sea, fíjate que son propios de los proverbios salomónicos, o sea, de estas enseñanzas breves. Si uno los puede ver ahí, la estructura es muy parecida. Quizás cambia las formas. Viste que hablamos de similitud, hablamos de contraste, hablamos quizás de preguntas capciosas, que son las formas, pero la estructura por ahí es muy similar. Es breve, concisa y con una enseñanza profunda. Bien, podemos ver también que a partir del 16 al 22 son proverbios relativos a la vida y a la conducta. ¿Mm? Podemos recalcar que en el versículo, por ejemplo, en el capítulo 22, 10, el 22, 6, podemos hablar y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿no? Uno de los grandes versículos y que nos habla justamente acerca de la labor del padre. Después vamos a hablar acerca de eso también un poquito más específicamente, pero nos habla de la labor del papá y la mamá, de instruir, así como de corregir, pero de enseñar, que la sabiduría se vaya justamente multiplicando y heredando esa actitud de ser enseñables, que justamente eso también se aprende desde casa, el hecho de poder decirle a nuestros hijos que, que nosotros los padres somos aquellos que les enseñamos a ellos, porque ahora la cuestión se ha desvirtuado tanto que los chicos son aquellos que corrigen a los papás, les llaman la atención, los chicos son aquellos, pero vos estás mintiendo, pero no tenés que hacer lo otro, los chicos corrigen, exhortan a los papás, imparten juicio muchas veces a los padres. Bueno,
los proverbios nos habla, esto es un versículo muy lindo porque habla del padre y del hijo. ¿Quién instruye a quién? Y que eso es vital para que después esa misma actitud se vaya replicando y se vaya heredando. Porque ahí yo le estoy enseñando a mi hijo, aquel es el tiempo en el cual él tiene que aprender. Es el tiempo en el cual él tiene que adquirir las instrucciones de los padres. Y que Em, ¿Para qué? Para que él el día de mañana tome él el lugar de padre o de madre y ahí es aquel que instruirá a sus hijos. O sea, ¿viste cómo después esta actitud de una persona que quiere buscar sabiduría se puede llegar a brindar y se puede llegar justamente a compartir con nuestras generaciones? ¿Mm? Entonces, el tema es que se ha desvirtuado, como decía, ¿no? Se ha desvirtuado y se ha restado autoridad. El hecho de, por ejemplo, de que los padres se resten autoridad, primero, eh, en cuanto a lo que hacen, ¿no? Estaba hablando con una persona hace poquito tiempo y le decía, la autoridad, tú quieres ganarte la autoridad de tus hijos, tenés que hacer las cosas bien. Tus hijos tienen que ver que estás haciendo lo correcto, que sigues lo que hablas, lo haces. Lo que vos le decís, ¿sí? Justamente vos lo cumples primero. Entonces después viene la instrucción. Y después esa falta de autoridad que no nos deja después crear personas que se dejen instruir, que es quitarnos la autoridad a nosotros. El papá se le quita a la mamá se la quita al papá, porque el papá dijo una cosa y la mamá de repente, no, 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 nada que ver, hijo, si papá tú no te dejó, entonces, o viceversa, nos restamos autoridad. Entonces el hijo ya no puede ponerse o debe en la postura que debe ponerse, como la postura de una persona que está en ese momento de ser instruido, enseñado. ¿Por qué? Porque cuando le conviene va a ir donde el papá y cuando le conviene va a ir a lo de la mamá. ¿Mm? Entonces, este versículo por ahí nos encierra este concepto de la sabiduría y cómo la instrucción a nuestros hijos, viste que se mete en cuestiones familiares aquí en Proverbios, cómo esa instrucción a los hijos termina siendo también algo que perdura. Esa actitud de una persona que busca la sabiduría puede perdurar a través de generaciones. Bien, entonces vemos que a partir del capítulo 22 versículo 17, ¿sí? Vemos ahí un pequeño subtítulo ya en la Biblia que dicen preceptos y amonestaciones, ¿ok? Que es la colección de los sabios, ya no son los proverbios salomónicos, es una colección de los sabios, un apéndice, ¿sí? O sea, algo añadido a los proverbios de los salmos, ¿sí? Em, pero bueno, está desde el punto de vista justamente de los autores de esa sección, que aunque no es diferente el punto de vista, por supuesto, a la de Salomón, pero sí podemos saber que son diferentes autores, ¿ok? Vendría a ser desde el versículo 17 del capítulo 22 hasta el capítulo 24 inclusive, o sea, hasta el final del capítulo 24. Em, Tiene párrafos, tiene estrofas, tiene poemas didácticos un poquito más largos. Podemos ver que ya escapa un poco a esa métrica, a esa estructura que venía durante toda la sección anterior. De repente ahora escapa a eso y ya podemos ver algunos proverbios quizás diferentes, un poquito más largos, ¿sí? Algunos poemas, perdón, algunos párrafos, estrofas. Eh, Así que bueno, incluso también están como agrupados por temáticas. Viste que dentro de la sección salomónica, de la sección anterior,
no está agrupado por temáticas, está una y de repente te sale otro tema y de repente, no sé si has leído los proverbios, pero si leíste esa parte, pues, una ensalada, ¿no? Tenés que ser muy preciso. Son hermosos, pero si, pues, bueno, me voy a leer 20 proverbios de esa sección, bueno, terminás reflexionando sobre muchísimas temáticas. ¿Ok? Pero en esta sección es como que, como es una recolección de sabios de otros autores, han sido como agrupados, ¿sí? Se tienen a agrupar que tratan el mismo tema. ¿M? Por ejemplo, advertencias y exhortaciones, pide la colaboración de toda, o sea, eh, en el primero, por ejemplo, ¿no? Este Em, por ejemplo, el prefacio que habíamos visto, o sea, el prólogo o la intro que veíamos en el capítulo 22, ¿sí? 17 dice así, escucha bien. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Podemos hablar que viene una exhortación y una colaboración, o sea, un llamamiento a que podamos leer y podamos acercarnos a la búsqueda de esa sabiduría divina. Bien, seguimos entonces. Después hay más consejos de los sabios en el capítulo 24, y que también sigue incitando y siguen animando a la búsqueda de la sabiduría. ¿Ok? Fíjate que siempre está encarado a eso, a que la sabiduría proviene de Dios, pero hay que buscarla. Hay que tener ese corazón enseñable, pero también hay que ser abierto. Hay que buscar en las enseñanzas, no amargarse, escucha bien, en las situaciones, sino también una persona sabia te hace ver qué puedes aprender de ciertas circunstancias o situaciones adversas. ¿Qué te está enseñando Dios? Una persona sabia busca enseñanza de todo, no solo de las personas, sino también de las circunstancias, de las vivencias. ¿Qué me está queriendo enseñar Dios a través de esto que me ha pasado? ¿Mm? Bien, así que seguimos bueno, enseñanzas, más dichos de los sabios durante todo el capítulo 24. Y después tenemos una segunda selección, una segunda sección, colección salomónica, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 29. ¿Me sigues? Y ahí, entonces tenemos esta segunda colección salomónica. Son proverbios, ¿sí? Em, Fueron recopilados. Si uno puede leer en la introducción aquí del capítulo 25 dice también comparaciones y lecciones morales. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Así que por ahí podemos ver que fueron recopilados por gente al servicio del rey de Ezequías. ¿Sí? Así que bueno, por ahí Ezequías fue un rey que, eh, se caracterizó por justamente hizo una reforma espiritual en el pueblo. Reparó el templo, reinició los sacrificios, volvió a la música sagrada y volvió justamente a los proverbios, a sacarle el jugo a esos proverbios. Y es que ahí es donde se crea justamente esta segunda sección. En ese tiempo, en el tiempo en el que el rey Ezequías vuelve con auge a reflotar la doctrina, a reflotar justamente las enseñanzas
de el pueblo de Dios. Así que bueno, por ahí vamos viendo lecciones morales, hay lecciones morales, eh, consejos referentes al rey, eh, y podemos ver eh, con asuntos diversos a partir del 27 al 29 también. Bueno, ¿qué podemos decir? Que son consejos, también hay consejos, como habíamos dicho, a los reyes, consejos en cuanto a los pleitos imprudentes, al uso apropiado de la lengua, las comparaciones instructivas. Bueno, hasta el capítulo 49, entonces tenemos esta segunda sección, colección salomónica. ¿M? Y después tenemos en el versículo 30, como para ir ya medio cerrando estos proverbios, tenemos los dichos de Agur, ¿sí? En realidad, bueno, por ahí, como te había dicho al principio, em, aunque era un creyente de la religión hebrea, no se sabe muy bien quién era y de dónde había salido. Era probablemente que no fuera israelita, sino un sabio gentil, ¿sí? Así que bueno, por ahí habla acerca de la palabra de Dios, por eso también se afirma que él era una persona que seguía la religión hebrea. ¿M? Así que bueno, se parece que podría haber venido del norte de Arabia, donde en esa área había muchos famosos a nivel mundial. Em, y en este capítulo, escucha bien, en este capítulo, en el capítulo 30 aparecen unos proverbios muy interesantes, unos proverbios que se llaman los proverbios numéricos, que también lo teníamos, nosotros lo pasamos de largo, pero quisimos tocarlo justamente en esta sección. Lo tenemos en el Proverbio capítulo 6 versículo 16. ¿Me sigue? Mire la forma de estos proverbios numéricos. Dice así, escucha bien. Seis cosas aborrece Jehová. Ya habla de número, ¿sí? Y aún siete abomina su alma. Otro número, y que aumenta. Y ahí comienza a hablar acerca de cuáles son esas cosas que aborrece Jehová. Uno, los ojos altivos. Otro, la lengua mentirosa. Otra, las manos derramadoras de sangre inocente. Otra, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahí van cuatro, yo estoy acá contando. Otra, los pies presurosos para correr al mal, esa es la quinta. 6, el testigo falso que habla mentiras. Y 7, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces ahí nos da justamente en el Proverbio 6 como una introducción a lo que después lo vamos a ver bastante en el capítulo 30, que son los proverbios numéricos. Son diferentes a todos los proverbios del resto del libro. ¿Sí? Y que, bueno, el escritor pone los objetos que describe en grupos de dos o de tres o de cuatro en manera similar a las expresiones que se hallan también en otros pasajes como en Job o en algunos salmos. ¿Ok? Esos son los proverbios numéricos. En el capítulo 30 podemos ver algunos proverbios, por ejemplo, a partir del 15. ¿Me sigues? A ver. Si me dice, ¿dónde termina ese grupo de proverbios del versículo 15? Vamos a leerlo y podemos hacer otra pregunta. Dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. O sea que estamos hablando de que va en un momento a hablar de cuatro cosas. ¿Sí? Viste que es secuencial, numérico y secuencial. Dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas
hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. O sea que ya va a hablar de cuatro cosas. ¿Cuáles son? El Seol, El una, la matriz sepulcro, estéril, la dos, matriz estéril, la tierra que no la se tierra sacia de seca aguas, esa es la tercera, y el fuego que y el jamás fuego dice basta. deja de hervir. ¿Mm? Ahí está, ¿sí? Como para que podamos estar ahí al tanto, entonces, de estos proverbios numéricos. El otro, por ejemplo, está en el versículo 18, ¿sí? Esta es eh, eh, más fácil. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Y empieza el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. ¿Mm? El sello. Ahora, hay otra, por ejemplo, en el capítulo 24, en el versículo 24, perdón, capítulo 30, versículo 34. Dice que ya ahí, 34, ahí abarca ya más versículos. Dice, cuatro cosas 20. son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Ahí siguen los cuatro versículos siguientes y hablan justamente acerca de esas cosas. ¿Mm? Esas cosas que son Las pequeñas, hormigas ¿sí? Pero que ejercitan son sabias a la vez, ¿sí? Fíjate que el está hablando de saber, eso. Cosas pequeñas, ejercitar pero que son sabias a la vez. Y habla de las hormigas y dice el por gusta, qué. De los conejos, de las langostas y de la araña, ¿sí? Entonces podemos ver esta estructura o este tipo de proverbios numéricos. ¿Mm? ¿Me sigue? Bien. Y el último capítulo, ya casi casi terminando, ya como para darle un 24, cierre, ¿sí? Los trans- dichos del rey Lemuel, que también es como una figura desconocida, misteriosa, ¿sí? Como la del sabio Agur, probablemente también una persona del más o menos del mismo lugar. Su nombre dice pertenece a Dios, o sea que su madre era una mujer piadosa, ¿sí? En esta sección consiste en las enseñanzas de la madre a su hijo real, ¿sí? Y ahí le da algunos consejos. Dice exhortación a un rey, de la madre al hijo, a no malgastar sus fuerzas, a no beber vino y a defender la causa del pobre. Entonces, por ahí esto habla en estos primeros versículos, estos versículos hasta el versículo 9, del 1 al 9. Y después de estos versículos ya tenemos el final de los proverbios, que es el apéndice, el elogio a la mujer ejemplar, el elogio de una mujer virtuosa, ¿sí? Y que justamente nos habla de las virtudes de esta mujer, que es una mujer diligente, laboriosa, cuidadosa del hogar, una mujer digna y una mujer sabia. Así, justamente describe un cuadro notable del poder de la mujer. Mira que quizás en otras culturas, escucha bien, la mujer era catalogada un poco más que la esclava en otras culturas, pero en la cultura hebrea, y más ahí en los proverbios estos, nos da la idea de que la mujer tiene un papel principal y tiene un papel muy digno y habla justamente acerca de esa virtud de la mujer. El capítulo 31, o sea, el apéndice de los proverbios, ¿sí? Es decir, el cierre, digamos, el final de los proverbios nos habla de esta mujer virtuosa. Así que por ahí habla, es un encantador poema acróstico acerca de la mujer ideal, responsable, capaz, laboriosa y completamente confiable. ¿Mm? Así que bueno, donde podemos ver que se encarga de la provisión, de la previsión en cuanto a necesidades y que habla justamente de que el bienestar del hogar muchas veces depende de esa mujer
virtuosa. ¿Mm? Así que bueno, por ahí, más o menos, hemos visto un pantallazo general. Después vamos a ver algunos temas importantes de, de los proverbios, ¿sí? Si me dan 5 minutos, terminamos. ¿Les parece? Y ya después vamos directamente al otro libro. ¿Les parece? Empezamos tarde y yo sé que usted me va a matar, pero ya está la cena, pastor, pero huele rico. Pero bueno, 5 minutos, ¿sí? Si me da 5 minutos, hablamos rápidamente de algunos temas importantes de los proverbios, ¿ok? Sí, profe, dele, dele. Y hermano, habla acerca de, bueno, algunos personajes, como habíamos dicho, del ingenuo, ¿sí? O sea, del insensato. El insensato tiene varios grados de insensatez. Primero, el ingenuo, aquella persona que es una persona crédula, boba, es una persona que se deja llevar, pero que es enseñable por ahora, es incrédula es ingenua, es crédula, es una persona boba, pero es un grado de insensatez, ¿ok? Así que, bueno, por ahí es uno de los personajes que nos habla los proverbios, pero nos habla de este grado de insensatez. El siguiente grado de insensatez es el necio o insensato, que no busca pacientemente la sabiduría, pues siempre piensa en otras cosas, confía en sus propias ideas y se tiene por sabio. ¿Ok? Él cree que es sabio, da rienda suelta a su ira, no está dispuesto a aceptar corrección. Ahora, el necio está en el otro grado, que es el necio tosco, ¿sí? Cuya mente está cerrada no solamente a aprender, sino está cerrada a Dios, ¿ok? El necio anterior, que es el insensato, está sentado a aprender, pero cree en Dios, pero cree que es sabio. El otro, necio, tosco, está cerrado a Dios y justamente no se le puede hablar porque ha rechazado el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. ¿Mm? Y está el otro que es el escarnecedor, ¿sí? Que es aquel que pone en juicio todos los valores divinos, morales y espirituales y se burlan de aquellos que lo practican. Es orgulloso, es insolemne, que impresiona quizás a aquel simple, a aquel ingenuo, pero que es abominable para los hombres inteligentes. ¿Por qué? Porque no solamente no cree en Dios, no solamente está cerrada a las cosas de Dios, sino que ataca los principios divinos. Ese es el escarnecedor, aquel que persigue, aquel que hostiga, aquel que quizás molesta a una persona que está buscando la sabiduría. Otro de los personajes de los cuales habla muchas veces los proverbios, el perezoso, ¿sí? Es un dormilón, dice, apegado a la cama, habla así del perezoso, que lo que comienza no lo termina, que va a terminar muerto de hambre porque no sabe ni hacerse una salchicha ni un huevo frito, ¿eh? No quiere enfrentar su debilidad y bueno, es uno de los personajes. Perdón por eso del huevo frito, porque capaz que hay alguno como yo que no sabe hacerse un huevo frito, pero bueno, ¿qué va a hacer? Siempre le pregunto, ¿cuánto aceite? ¿Y qué sartén agarro? Bueno, esas cositas, ¿no? Perdón. ¿eh? Perdón, pero bueno. Otro personaje, el buen amigo, ¿sí? El buen amigo, y habla algunas características de este buen amigo, que es el prójimo, ¿no? Y que dice los proverbios, más vale pocos de estos que muchos conocidos. Y habla acerca de algunas características, por ejemplo, la fidelidad, la franqueza, el consejo, las consideraciones y el tino que debe tener un buen amigo, justamente acerca de hablar, de ser respetuoso de los momentos y de los chistes. Un buen amigo tiene tino, ¿sí? Como para poder explicar algo, porque el resto ya más o menos es sabido. El tino es hablar las cosas cuando se deben hablar y ser empático con la otra persona de lo que está pasando. Hay chistes que le caen mal a la otra persona y eso no lo hace un amigo. ¿M? Sabe cuándo hablar y cómo hablarlo. ¿Ok? Bien. Y se habla mucho de la familia, mucho, mucho de la familia.
¿Mm? Porque hay problemas familiares que por ahí lo tocan los proverbios, problemas que hasta hoy quizás en la actualidad lo podemos ver. Habla del marido, de la relación entre el marido y la esposa, ¿sí? Aunque los reyes en Israel practicaban la poligamia, escucha bien, pero el hebreo corriente era monógamo. ¿Mm? Y esto es la norma que se ve en el libro, ¿ok? O sea que los reyes eran aquellos que practicaban la poligamia, pero que en realidad el hebreo común era monógamo, ¿ok? Y esa era la enseñanza justamente en cuanto a la familia, y en cuanto a la relación entre el esposo, el marido y la mujer. Bien, habíamos dicho acerca de la idea de la mujer que no es igual a la idea o a la figura de cualquier cultura pagana de ese tiempo, sino que exhorta al marido justamente a que debe ser fiel, a que la debe amar, la debe alegrar, a que la debe cuidar, a como un valor tesoro, un tesoro, ¿no? Algo que encontró justamente esa mujer virtuosa que dice quién la encontrará y aquel que la encontró habla de justamente que tiene un valor intrínseco ya esa persona. Bien, de que es una buena esposa, la buena esposa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos, ¿sí? Y bueno, habla de algunas enseñanzas acerca de justamente cómo debe ser la voz de de que el papá y la mamá, el esposo y la esposa tienen que dar una sola voz, se tienen que poner de acuerdo. Bueno, ¿m? Así que bueno, por ahí esto es muy interesante. También habla acerca del contraste o lo dramático que es el pecado sexual, la inmoralidad que es malgastar, que habíamos dicho, malgastar todo lo que Dios me ha dado en otro lugar o con otra persona. ¿Mm? Y que es una caricatura de la intimidad verdadera y santa del matrimonio. ¿Ok? Entonces, lo trata como el malgastar los mejores años de tu vida con alguien que realmente no es la persona para ti, que te lleva a la ruina, te lleva hasta la muerte. Habla también de los padres y los hijos. Habla, como habíamos hablado, de la instrucción del niño en su camino, ¿ok? Habla de que inclusive algo de la disciplina, del castigo. Habla de esto que es muy interesante. Por ejemplo, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. Dice en otro proverbio, el muchacho consentido, como se puede predecir, solo produce vergüenza. O sea, ese chico que le dan todo, el que es consentido, ¿ok? Consentido por sus papás, que no significa que le está dando más amor, lo está criando mal, ¿sí? Va a ser un mal criado, ¿ok? Bien. Entonces habla inclusive acerca de la disciplina, pero también pone un equilibrio. Saca la violencia de la disciplina, justamente, ¿sí? Porque después habla del dominio propio también en los proverbios. Entonces, habla de que una disciplina no debe ser ejercida con violencia, pero sí existen las disciplinas en los hijos, ¿ok? Es decir, evitando primero todo lo físico, por supuesto, pero estamos hablando de algunos castigos, ¿ok? Y que esto es bíblico y que la palabra habla acerca eh, eh, de que el niño que no recibe justamente esta corrección va a crecer de una mala manera. ¿Mm? Em, vemos que este tema familiar es muy tocado en los proverbios. También habla del dominio propio, ¿sí? Del dominio en general. ¿Sí? En el 25-28 dice, como ciudad destruida y sin murallas, el hombre que no pone freno a su espíritu. Habla mucho del dominio propio. Habla del control de la ira, ¿sí? Dice, el que fácilmente se enoja comete locuras. Habla de esas personas que se dejan llevar por sus momentos,
por su emoción, por quizás algo que los embarga y no se controlan en ciertos momentos. ¿Eh? Pero dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. ¿Mm? Así que, bueno, habla acerca de no airearse, ¿sí? De perdonar y no guardar rencor justamente en nuestro corazón. Habla de la lengua, de las palabras, de las maneras en las cuales tenemos que hablar. Mira, se dedican más de 56 versículos al espacio, o sea, 2 capítulos de este libro, a la lengua y a las palabras. O sea, al poder de las palabras. El poder para persuadir, para bendecir, para perseverar, para preservar vida, para sanar y para satisfacer. Entonces, habla acerca de lo bueno que pueden ser nuestras palabras, pero también habla de la lengua mala y de sus consecuencias o de las cosas que atrae. Por ejemplo, hace subir el furor, daña al prójimo, hiere, destruye amistades, bueno, quebranta muchos espíritus. Bueno, entonces nos lleva a qué? A, a usar bien las palabras, a usar bien nuestro lenguaje. ¿M? Eh, y después, como última temática, también habla de la riqueza, la pobreza y la caridad. ¿Sí? Es decir, uno de los versículos, mira que tenemos a ver si no me equivoco, hay un versículo, ¿sí? En, en el capítulo 30 una de las palabras de Agur, ¿sí? Habla acerca de algo muy interesante. Dice así en el versículo 7, 37: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Esa es una. Y después, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Habla justamente acerca de esta recompensa y de que las riquezas tiene que tener, justamente hay una advertencia contra las riquezas, ¿sí? Que habla acerca de un equilibrio en cuanto a esta cuestión, porque el que pide riquezas muchas veces está pidiendo peligro a su alma, ¿sí? Y es lo que nos enseña justamente este proverbio de Agur, a que le dice, mira, no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza. Manténme un equilibrio, que no me falte nada, pero que tampoco no me pueda jactar o olvidar de ti, ni tampoco quejar y que me lleve a hurtar o a cometer delito. ¿Mm? Entonces, bueno, esos son los grandes temáticas de los proverbios, los grandes, quizás conceptos a los cuales la palabra del Señor nos lleva a través de este hermoso libro. ¿Mm? Bien, y así concluimos entonces el libro de los proverbios. Vamos a ver si en la clase que viene, vamos a ver si la hacemos última y si la hacemos rápido y por ahí tomamos 10 minutos más, pero quiero ya terminar tanto Eclesiastés como Cantares. ¿Ok? No es muy largo los dos libros, pero vamos a ver si podemos llegar a ver los dos libros en una sola clase. ¿Sí, hermanos? Ya sería la última clase y después vamos a ver cómo podemos hacer con la prueba. ¿Ok? Bueno, gracias por el tiempo. Ya nos pasamos 16 minutos. Gracias, hermanos. Quería terminar. Entonces, este libro lo había, bueno, preparado para las 2 horas, pero bueno, se me complicó al principio. Que Dios les bendiga mucho. Vaya a cenar, ¿sí? Vaya y disfrute. Que Dios les bendiga mucho. Ahí corto